No, 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 me estaba poniendo el otro. Aquí está. Listo. Buenos días con todos los asistentes. El día de hoy continuamos con las charlas. El tema a tratar es vitrectomía anterior. Yo soy el residente de segundo año, José Iván Ancomamani, y mi asesor es el médico oftalmólogo Carlos Sánchez Rivara. Bueno, para hablar de vitrectomía anterior, bueno, para hablar de vitrectomía anterior tenemos que entender el término. Vitrectomía viene de vitrios, es, es, em, eh, es vitrio y ectomía es dispersión. Entonces, vitrectomía es el acto de cortar, es una extirpación quirúrgica del vitrio. Algo semejante a este gráfico, como vemos aquí, que es la guillotina, ¿no? Que es un movimiento oscilatorio del vitreótomo que va a producir los cortes en cámara anterior con la presencia de vitrio. Entonces, ¿qué es la vitrectomía? Es un procedimiento por el cual eliminamos el vitrio de cámara anterior y el menor vitrio posible de la cavidad vítrea por medio de este aparato llamado vitriófago o vitreótomo. Ac- Mediante este aparato cortamos el gel vitrio y no traccionamos de él, porque el traccionar produce daño en la retina produciendo desgarros. Bueno, ¿y cuáles son las causas de la presencia de humor vítreo en cámara anterior? La principal es la ruptura de cápsula posterior, ¿no? Y la desinserción sonular y traumatismos previos que debilitan esa zona. Entonces, dentro de lo que es la facoemulsificación, tenemos que ver que el más implicado en este proceso es la punta del, del faco en la producción de la ruptura de cápsula posterior. Y en la fase de irrigación y aspiración del córtex, en el momento de la hidrodisección se puede producir una ruptura de la cápsula posterior con una luxación del núcleo hacia cavidad vítrea, ¿no? Que sería lo más catastrófico que podía pasarnos. Situaciones de riesgo donde se puede producir la ruptura de cápsula posterior. Patologías específicas como la pseudofibrilación, donde tenemos problemas para dilatar, cataratas hipermaduras, cataratas polares posteriores. Un punto aparte tienen este tipo de cataratas, puesto que el córtex del cristalino está más adherida a la cápsula posterior. En este caso se recomienda facoemulsificar los restos anteriores y dejar la parte que está muy adherida a la cápsula para el final. Si es que no se puede retirar, se recomienda poner el lente y después hacer una capsulotomía con jack láser. Una mala visualización por la presencia de opacidades corneales, un pterygium,
una queratopatía en banda, leucomas o pupilas pequeñas que nos pueden producir dificultad para visualizar, ¿no? Como siempre nos dicen, tenemos que ver para actuar. Si no podemos ver, no podemos proceder al acto quirúrgico, ¿no? Pacientes especiales, pacientes con demencia, niños, ancianos, pacientes con ansiedad, ya el anestesiólogo tiene que ver la anestesia propicia para ellos, ¿no? Capsulosis anterior desgarrada, la cual se puede prolongar a lo que es la cápsula posterior, un síndrome del iris flácido, un síndrome del iris flácido donde está implicado la tansulosina, que hace que este iris se pueda prolapsar a través de los puertos. Una cámara anterior inestable, por ejemplo, una luxación del cristalino en miopes magnos, donde hay una profundización de la cámara anterior, lo que nos produce un movimiento de vaivén. Una capsulorhexis menor de 5 milímetros, una dilatación menor de 6 milímetros y, por supuesto, pues el cirujano inexperto que por su impericia puede producir este tipo de ruptura, ¿no? Entonces, el reconocimiento precoz de la ruptura es imprescindible, ¿no? Porque si no reconocemos la ruptura apenas ocurre, vamos a seguir faqueando y vamos a jalar lo que es el vitrio y al jalar el vitrio vamos a producir mayores desgarros en la retina. Entonces, ¿cómo es que reconocemos precozmente la RCP? Hay signos que vamos a ver. Signos de ruptura capsular, por ejemplo, los signos directos de ruptura capsular. Evidentemente, la visualización del desgarro nos da una idea de que hay una presencia de este. La visualización de hebras del vitrio en la incisión o en la cámara anterior y la visualización de fragmentos que se van a cavidad vítrea, ¿no? Dentro de los signos indirectos, una súbita profundización de la cámara anterior, donde puede haber un rebote pupilar, donde hay una dilatación de la pupila y luego una contracción brusca, ¿no? Esto es porque se igualan las presiones tanto de la cámara anterior como del vitrio por la comunicación a través de la ruptura de la cápsula, ¿no? Pérdida de la fluídica, ¿no? Donde el vitrio siempre va a ir a las zonas de menor presión. Esta se va a meter en la punta del FA con el tip y va a interrumpir lo que es la follow wallability, donde la corriente ya no va a traer hacia la punta del FACO el fragmento, puesto que, como ya mencioné, el vitrio se va a encontrar entre ambos. Una falla inexplicable en la eficacia del FACO, ¿no? Por lo mismo, por la intromisión del vitrio en el tip del FACO, ¿no? Un aleteo iridiano por por el debilitamiento del soporte posterior del iris de la cápsula posterior y la presencia de vitrio en cámara anterior. Una inclinación del ecuador del cristalino, imposibilidad de sellar una incisión por la presencia de vitrio en la misma, una distorsión de pupila en pico, donde hay bridas del vitrio que jalan hacia los puertos. Podemos ver aquí una dilatación y una contracción de la pupila como un signo indirecto de la ruptura de cápsula posterior. Entonces, lo que debemos evitar es el colapso de la cámara anterior. No hay que desesperarse, no hay que hacer lo que instintivamente nos manda a veces retirar el FACO, ¿no? No retirar el FACO, mantener la infusión en posición 1, bajar la presión de infusión, introducir viscoelástico por la paracentesis preferentemente dispersivo y pasar a posición del pedal a posición 0 y rellenar con más viscoelástico y ese es el momento en que podemos retirar el FACO. Es importante pues estar preparado, ¿no? Por más que sea una catarata que no tenga algún signo de riesgo, estar preparado para cualquier contingencia. Se recomienda no utilizar esponjas, puesto que estas traccionan aún más el vidrio y pueden producir mayores desgarros, ¿no? Vitrectomía con cámara cerrada para evitar la turbulencia y producir mayor daño en cámara anterior.
no aventurarse a buscar fragmentos y colocar un lente adecuado. Bueno, el vitriótomo en sí es un aparato que está constituido por dos dispositivos tubulares huecos, uno dentro del otro, donde hay un cilindro externo que tiene una abertura y un cilindro interno que tiene una cuchilla. Por pulsos neumáticos, estos cilindros, el cilindro interno tiene un movimiento oscilatorio en el cilindro externo, produciéndose un puerto cerrado cuando se produce este pulso, ¿no? Cuando el pulso deja de producirse, se produce un puerto abierto, ¿no? Mientras más cortes por minuto tengamos, este puerto se mantiene más cerrado y por lo cual se producen menos movimientos, eh, menos turbulencia en la cámara anterior y por lo tanto menos daño en endotelio, ¿no? Podemos ver aquí el movimiento de los pulsos neumáticos en el vitreótomo, el movimiento como un guillotina axial del mismo y la manera del corte, ¿no? Podemos saber aquí que a mayores cortes por minuto hay una menor retropulsión. Podemos ver aquí que a mayor corte de minuto hay menor retropulsión del vitrio, ¿no? Bueno, dentro del calibre de la vitrectomía tenemos calibres de 23 gauge y 25 gauge. A menor calibre hay mayor comodidad para el paciente, menor zona de cicatrización, menor inflamación, recuperación visual temprana y disminución de la rigidez de los instrumentos. Hay que tener un punto muy importante que es la alteración de la fluídica, ¿no? Si no hacemos un buen sellamiento de la cámara anterior, vamos a tener una mayor filtración. Esto hace que aumente la infusión y aumente la aspiración, creando turbulencia y creando más daño en cámara anterior. Podemos ver aquí en la imagen una imagen donde no hay un buen sellado y hay una fuga de fluido y por lo tanto tenemos que, en este caso, aumentar la infusión, más aspiración, mayor turbulencia, a diferencia de aquí donde hay un buen sellado, ¿no? Bueno, el uso de la trienzolona nos ayuda bastante para identificar las fibras de vitrio. Tiñe el vitrio a pesar de que la cámara esté con viscoelástico. No es necesario su retirada total, más aún nos favorece que permanezca algo por su potente acción antiinflamatoria, ¿no? Y la trienzolona nos permite la visualización de las más finas bridas del vitrio. Bueno, las velocidades de corte más rápidas se asocian con una mayor extracción de vitrio, mayor eficiencia de la cirugía y un tiempo de procedimiento más corto. Cuanto mayor sea la tasa de corte, menor será la cantidad de vitrio, por decirlo, el tamaño de la mordida aspirada en el cortador, lo que reduce la tracción vitreoretiniana. Por ende, entonces, a mayor velocidad del corte, menor tracción vitreoretiniana. Y a menor velocidad de corte, mayor tracción vitreoretiniana. Bueno, hay acciones que debemos tomar de acuerdo a si es que la hialoide está intacta o hay una ruptura de hialoides, ¿no? En el caso de ruptura de hialoides, hay escenarios como en donde se acompaña con caída de material nuclear o cortical del espacio vítreo o sin caída de material cristaliniano. Una ruptura de cápsula posterior durante la facoemulsificación con hialoides intacta. Debemos introducir viscoelástico, debemos estabilizar presiones y proteger el endotelio. Extraemos los fragmentos de saco capsular, los llevamos a cámara anterior y los facoemulsificamos, ¿no? Debemos utilizar parámetros de bajo flujo, vacío medio y mínimo ultrasonido para evitar el chattering, que sería la vibración de los restos de cristalino. Si el RCP durante la emulsificación se produce con hialoides rota, pero no hay caída de material nuclear al vitrio, igual estabilizamos la presión intracameral, realizamos la vitrectomía anterior, eliminamos fragmentos nucleares junto con vitrio. Si el material es muy duro, utilizamos el facoemulsificador a parámetros bajos. Si es que aún así no podemos eliminar el cristalino, el núcleo de cristalino, tenemos que pasar a una cirugía extracapsular. Si hay caída del material nuclear a vitrio, realizamos la vitrectomía anterior completa con parámetros de bajo flujo,
tratamos de no dejar restos y tratamos de preservar en lo posible lo que son la cápsula anterior y la cápsula posterior. Si vemos que hay un soporte capsular óptimo, implantamos el lente. Y pasamos al cirujano de retina para que haga su vitrectomía vía PAS plana. Dentro de las complicaciones de la vitrectomía anterior, tenemos que tener en cuenta que si no hacemos un buen control de la presión y hay una hipotonía mantenida, esto nos predispone a que se produzcan hemorragias angulares, hemovitrio, desprendimiento coroideo, hemorragia supracoroidea o expulsiva. En el posoperatorio inmediato podemos tener hipotonía por fuga por una deficiente eliminación del vitrio, hipertonía por retención de viscoelástico o bloqueo pupilar. Y en el posoperatorio tardío, la temida endoftalmitis, desprendimiento de retina, glaucomas por dispersión pigmentaria, uveitis, edema macular quístico, subluxaciones y luxaciones del lente intraocular. Bueno, esto sería todo de mi parte. A continuación, el doctor Sánchez Ibarra va a culminar con la exposición. Gracias. Listo, muchas gracias por la invitación. Vamos a continuar la charla hablando sobre la parte quirúrgica y el manejo quirúrgico de esta ruptura o de la vitrectomía, ¿no? Enfocándonos vitrectomía anterior en casos de ruptura de cápsula posterior. Tenemos para esto unos 6 perlitas o unos 6 tips. 6 puntos importantes en caso de que tengan una ruptura de cápsula posterior. 1. Mantener la cámara controlada, la cámara anterior controlada, y lo primero que tienen que hacer es disminuir los parámetros. ¿Ya? No deben retirar los instrumentos. Es lógico que uno esté operando y las primeras veces ven una ruptura, se asustan, y como siempre les digo en sala de operaciones, uno tiende a levantar las manos o sacar las manos del ojo, ¿no? Como cuando están inyectando el lente, siempre les digo, miren la punta del cartucho, porque mientras que están inyectando el lente, ven el lente y empiezan a retirar el cartucho de la incisión. Entonces, controlar, no retirar los instrumentos, mantenerse tranquilos, controlar la cámara anterior y disminuir los parámetros. Mantener la presión de irrigación. Acuérdense que en FACO estamos en posición 1 es irrigación, 2 es irrigación aspiración y 3 es el FACO, o en este caso vitrectomía, ¿no? Perdón, el FACO. Entonces, mantener el pie en posición 1. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo la irrigación. Entonces estamos conteniendo o tratando de contener que el vitrio salga por el orificio, por el hueco, y venga hacia la cámara anterior. Y con la otra mano, tratar de colocar viscoelástico dispersivo. ¿Ok? Dispersivo taponea mejor, hace un mejor tampón en la zona del orificio o del hueco que tienen en la cápsula posterior. Por eso cuando ustedes están haciendo la cirugía de catarato, siempre les digo que agarren menos instrumentos para que pueda tener versatilidad en ambas manos para colocar viscoelásticos en caso de que sea necesario, o puedan utilizar las dos manos para hacer otras maniobras más complicadas. Después que han estabilizado la cámara, mantienen la presión estable, no retiran los instrumentos, mantienen de irrigación. Luego colocan viscoelástico dispersivo, y una vez que ya tienen viscoelástico dispersivo en cámara anterior, ya empiezan recién a retirar la irrigación.
¿Ya? Después, punto número 2, tener un plan y tener un plan en sala de operaciones y permanecer calmados. Nosotros ya por el instituto tenemos mucha frecuencia de pacientes y nosotros tenemos dentro de nuestro, entre comillas, protocolo, es decir, RCP, ¿no? No decimos, uy, se rompió, uy, se rompió todo, se rompió la cápsula, ¿no? Porque el paciente está escuchando. Entonces uno tiene que ser un poco, tener un poquito de cautela en los mensajes y decir, por ejemplo, nosotros decimos RCP, ¿no? O pidan ayuda, ¿no? Entonces, cuando uno dice RCP, el equipo de sala de operaciones ya debe saber qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ya debe estar pensando en que vamos a buscar más viscoelástico. Como ustedes ven a las circulantes que dicen RCP, entonces uno llama a un staff que está por ahí o alguien que tenga más experiencia, van pensando ya en cuchilla de vitrectomía, van pensando en tinciones para la cámara anterior, pensando en instrumentos adicionales, ya van pensando también en lente por probabilidad de colocar un lente de 3 piezas plegable en surco y la conversión que deben hacer, y otros fármacos necesarios como por ejemplo para el final como mióticos, ¿no? La B, el tercer punto es B de una buena visualización. Tienen que tener una buena visualización. Si no pueden, por ejemplo, tienen el microscopio que tiene una iluminación coaxial, pueden ver la parte externa y la parte del reflejo rojo. Si no logran ver porque está muy iluminado el campo de la esclera, disminuir, pasarlo, rotarlo. Tenemos unos buenos microscopios que manualmente se puede disminuir la iluminación periférica y pueden concentrarse en la visión del reflejo rojo y les permite ver mejor las cápsulas y los restos. Si no pueden ver bien, apagan la luz de la sala de operaciones, de la luz externa y continúan con el microscopio. Pueden utilizar tinciones como la triamcinolona para poder visualizar bien el vitrio, que tiñe el vitrio. Acá tenemos un videito de cómo teñir con triamcinolona. Ahí ven cómo se coloca en cámara anterior. La triamcinolona no se coloca como colocan el viscoelástico de manera eyectando de frente al saco. Se coloca por pequeños pulsos en cámara anterior para evitar que toda la triamcinolona vaya por el orificio, por el hueco, por la ruptura y tiña todo el vitrio. Porque si no el paciente al día siguiente va a estar viendo más borroso de lo que se espera, ¿no? Punto número 4, no desesperarse con el vitrector. Cuando ya empiecen ustedes a utilizar el vitrector, tienen que utilizarlo de manera calmada y guiados. Recuerden que tienen que trabajar en un sistema cerrado, tienen que trabajar, si es posible y es necesario, colocar un punto en la incisión principal y por ambos puertos, uno hace la vitrectomía y aspiración y por el otro puerto hacen la irrigación para mantener la cámara. ¿Ya? Entonces, recordar las posiciones cuando ustedes hacen vitrectomía anterior, colocan el set en la pantalla, tienen acá en la pantalla, en el panel del FACO, tienen arriba un icono que dice vitrectomía anterior. Ahí es donde deben de presionar y ver los parámetros. Cuando colocan vitrectomía anterior, le va a pedir testear el vitrector, la cuchilla de vitrectomía, y van a proceder a hacerlo. Tener en cuenta también que no solo cuando presionan el modo, el icono de vitrectomía, tienen estas otras opciones. Tienen 3 opciones: la de vitrectomía anterior, irrigación, aspiración y corte, y la tercera que es corte más IA. Esto depende, esto quiere decir que en la posición del pedal, cuando estén, por ejemplo, en el segundo que dice IA CAT, posición 2 va a ser IA, y posición 3 van a ser IA más CAT, más corte. Y al revés, si ponen en el modo CAT IA, posición 2 va a ser corte nada más, y un poco de vacío, un espacio vacío, y la posición 3 va a ser corte más irrigación aspiración. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero eso es un poquito más complicado. Lo que tienen que tener siempre en cuenta y a la mano, y deben saber ustedes como residentes, es que está el icono de vitrectomía anterior y manejar estos parámetros. Por defecto les va a dar unos cortes de 4.350 de vacío y 10 de aspiración. Los cortes pueden ir hasta 5.000, van desde 500, desde 1.000 creo en esta máquina, o 500, desde 1.000 creo, hasta 5.000. Punto número 5. Determinar grado de remoción de corteza.
esa idea antigua que, o algunos que, por ejemplo, ven restos en la periferia y dicen, no, dejo los restos para que pueda soportar ahí el lente, las ápticas, eso está mal. Tienen que tratar de retirar la mayor cantidad de corteza. Si ustedes dejan corteza o dejan restos en el saco, va a haber mucha inflamación, va a haber daño después del endotelio, va a haber edema, va a haber hipertensión, va a haber toda una reacción inflamatoria terrible. Y si es que se encapsula o se fibrosa esos restos, ya va a calmar la inflamación del ojo. Pero si ustedes lo dejan todo limpio, hacen una correcta vitrectomía y una correcta aspiración de los restos, va a haber muy poca inflamación. Y el soporte del resto que va a estar ahí, o sea, el soporte capsular que vayan a dejar, va a ser suficiente para colocar un lente. Entonces, esto previene la inflamación, como ya les dije, y supongamos ustedes ya tuvieron la ruptura y solamente tienen restos alrededor, acá podemos utilizar la opción que les mencionaba del IACAT, que en posición 2 nos vamos a, en posición 2 nos vamos a irrigación aspiración y en posición 3 va a ser irrigación aspiración más corte. Acá lo tienen en los seteos más abajo. Ustedes cuando ponen el modo IACAT, significa que posición 1 es irrigación, posición 2 es irrigación más aspiración y posición 3 recién es corte. Irrigación, aspiración más corte. Traten de preservar siempre la mayor cantidad de soporte capsular posible. Traten de dejar la rexis intacta para poder colocar el lente 3 piezas en surco. En caso de un trauma, hacer la vitrectomía y tratar de dejar la mayor cantidad de restos para poder colocar un lente en segunda intención. Después el implante del lente. Si tenemos una ruptura de cápsula posterior pequeña, podemos hacer, lo podemos colocar en saco si es que tenemos una ruptura capsular posterior pequeña, o si no, si es una circular continua pequeña en cápsula, en saco, en cápsula posterior. A veces la punta del faco, cuando está caliente, por la facomulsificación, solamente el hecho de tocar la punta del faco con la cápsula posterior les hace un orificio redondo, como si fuera una capsulorhexis circular continua de la cápsula posterior. Si tenemos una ruptura amplia, colocamos un lente 3 piezas en surco. Y podemos hacer una captura, lo ideal es hacer, si colocamos el lente en surco y que hacemos una captura de la óptica. Captura óptica significa que el lente lo colocamos en surco, las ápticas en surco, y la óptica la ponemos debajo de la rexis. Y lo atrapamos en la rexis, la óptica, para que le dé más estabilidad. Y si no hay soporte, tenemos otras opciones, podemos hacer un implante secundario posterior, o podemos hacer en una fijación, si son un poco más diestros, podemos hacer una fijación escleral en el momento, podemos colocar un lente de cámara anterior, una fijación a iris, etc. Este es un ejemplo de lo que les está mencionando de la captura óptica. El lente, las ápticas van en surco, las ápticas van en surco, y la óptica se captura en el saco. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo, cortesía de la doctora Delgado. Cómo coloca ya ahí realizó la vitrectomía, lo tiñó con triamcinolona y coloca el lente de 3 piezas, lo va dirigiendo a la áptica en el surco y va abriendo la óptica. En estos tipos de lente, los que tenemos actualmente acá en el instituto, normalmente lo de 3 piezas plegables, siempre, mayormente si la áptica sale derecha, como uno quiere, la óptica va a salir invertida, o viceversa. Entonces uno tiene que estar atento, si sale la áptica en una buena posición de frente derecho, en una buena posición, tener lista la mano para poder rotar cuando salga la óptica invertida. Y ahí vemos cómo va colocando la siguiente áptica. Una óptica está colocada en surco, y luego ya colocó, y ven cómo hace el atrapamiento de la óptica. Se va a los polos, y ahí lo coloca debajo de la rexis, y el otro polo de la óptica lo coloca debajo de la rexis. Y ahí queda atrapado. Eso se llama atrapamiento. Y este es el caso, este es un caso donde hubo una ruptura de cápsula posterior, me llaman, vemos y tenemos la grabación.
Y vean acá, no se diferencia bien en este momento, pero sí lo van a ver en el video, que tenemos una ruptura de cápsula en el momento de hacer la irrigación-aspiración, o terminando los fragmentos del FACO, del núcleo. Entonces tenemos abundante resto, ¿no? Y tenemos una rexis completa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Colocamos el lente de frente en surco y nos olvidamos? No, porque va a generar mucha inflamación esto. Entonces, vamos primero. Primero lo que deben hacer es hacer una vitrectomía en la zona, entrar como vitrectomía anterior. Con estos parámetros puede ser de 3.000 a 5.000, con vacío de 350 y aspiración de 10. Entonces acá vemos, cuando entramos a hacer la vitrectomía, vamos de frente donde está el orificio. Podemos hacer, si tenemos abundante vitro en cámara anterior, entramos en cámara anterior una pequeña vitrectomía y luego nos dirigimos al orificio posterior a la ruptura de la cápsula posterior. Más o menos, como siempre me preguntan, ¿qué tan profundo podemos entrar? Unos 3 a 4 milímetros de profundidad posterior al saco. Realizan la vitrectomía en esa zona y luego van ascendiendo. Y van ascendiendo hacia la cámara anterior. Noten que la mano izquierda, que es el irrigador, no se mueve, ¿no? En la mano izquierda les sirve, en este caso, estoy utilizando la mano izquierda con el irrigador, es un mantenedor de cámara. No pueden estar movilizando las dos manos y no pueden dejar de concentrarse en la otra mano porque se les pueden retirar el instrumento o pueden movilizar mucho y tienen pérdidas por las incisiones. Entonces tienen que tratar de mantener con mucha delicadeza el movimiento solo de una mano. El sujetar el vitrector es de una manera muy delicada, inclusive con 2 dedos, para poder manipular y poder movilizarse en cámara anterior. Una vez que ya hicimos la vitrectomía, en modo vitrectomía anterior, vamos a la ruptura, posterior a la ruptura de la cápsula, hacemos la vitrectomía, ascendemos, nos liberamos ya de todo el vitro de la cámara anterior y ahora vamos a aspirar los restos. Entonces colocamos en el modo IACAT. Preferentemente yo utilizo 1000 a 2000 de corte, ¿no? Pero acá, bueno, sale como 3000. ¿Por qué? Porque acá estamos en posición 1 es irrigación, posición 2 es aspiración para aspirar los fragmentos, y en caso de que venga vitrio, presiono, voy a pegar en posición 3 y hago ahí vitrectomía. ¿Y por qué le pongo 1000 de corte o 2000 de corte, un corte bajo? Porque si la guillotina de la cuchara de vitrectomía, si uno le pone 5000 cortes, va a cortar tan rápido que no va a permitir que el resto ingrese por el tubing. Entonces lo que necesitan es poco corte para que los fragmentos ingresen y unos parámetros de irrigación, de aspiración y de vacío que han sido modificados, como si estuviéramos haciendo IA en una situación normal. Vean, vacío 450 y aspiración 40, porque tienen que aspirar los restos. Si lo colocan entre 150 y 10 de vacío, no va a aspirar mucho resto. Entonces acá ven, en modo IACAT, posición 2, estamos en aspiración. Vamos aspirando con tranquilidad. 40 de aspiración y 450 aproximadamente de vacío. Ahí ven el orificio, no sé si se mira, a ver. Ya, y van ahí aspirando, en posición 2, aspirando, aspirando. Y en caso de que el fragmento, el resto no se aspire o esté un poco duro, puede presionar 3 y va a empezar a cortar, a hacer efecto la guillotina, ¿no? Entonces cambian de mano, noten la irrigación no se mueve, para que no pierdan cámara, van aspirando y van retirando los restos. Acuérdense que pisan posición 3 y hacen corte. Entonces tienen que tener un poquito de dominio y un poquito de aprender la distancia en el pedal. Si ustedes están aspirando y quieren aspirar más porque no está viniendo, van a 3 y rompen la rexis también. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Con esto es un poquito más avanzado, ¿no? Pero tienen que tener mucho cuidado. Eso para que sepan las opciones que tienen.
Luego hay un poquito de vitrio, se detecta un poco de vitrio y se vuelve a hacer vitrectomía y seguimos aspirando. Y lo dejamos limpio. Y luego, si ya lo dejamos limpio, hacemos otra vez regresamos a vitrectomía anterior para tener más corte y menos aspiración para ver que no, para tratar de eliminar todo el resto que haya quedado de vitrio en cámara anterior por esta manipulación que hemos estado, acuérdense, aspirando más que cortando. Entonces puede haber traccionado un poco el vitrio. Este es para que vean cómo se escucha. Acá estamos en modo IACAT. Miren. Ya, ahí miren, posición 1 no suena porque es irrigación. Posición 2 es vacío y aspiración. Y posición 3, ahí recién aplica corte. Bien, estas son las posiciones del pedal, acá arriba. ¿Ya? Entonces repetimos. 1, irrigación no suena. 2, estamos en vacío y aspiración. Y posición 3, recién se activa el corte. ¿Ya? Entonces, y cuando hacemos vitrectomía anterior, y luego hacemos vitrectomía anterior bajo estos parámetros. Ya, ahora ya hicimos la vitrectomía, ya aspiramos los restos. Ahora vamos a colocar el lente. Vemos que ahí tenemos un orificio central, como si fuera una capsulorrexis circular continua posterior. Entonces, si la capsulorrexis es circular y es menor al tamaño de la óptica, y si uno siente con la confianza y puede hacerlo, y tiene experiencia en hacerlo, lo pueden colocar en saco. Si la rexis es más grande de la óptica, no es recomendable generalmente. ¿Ya? Entonces, ahí vemos. Ya hicimos, terminamos la vitrectomía, colocamos un poco más de viscoelástico, no retiro el irrigador, porque si yo retiro el irrigador, he hecho vitrectomía, entonces el espacio que está detrás del vitro anterior es suero, va a haber presión negativa y va a volver a salir vitrio, ¿no? Entonces de preferencia no hacerlo. Entonces mantengo la irrigación, coloco viscoelástico dispersivo, luego encima puedo colocar cohesivos si deseo, y colocamos el lente con mucho cuidado en saco. A veces por la estática se nos pegan las ápticas, pero son cosas de la vida. Colocamos el lente en saco y queda muy bien. Igual, hacemos la aspiración del viscoelástico y tratamos siempre de mantener una irrigación. Y para el sellado ya de las heridas, se mantiene la irrigación, igualmente se mantiene la irrigación y se hace el sellado de la herida con la otra mano. Porque al momento de retirar la irrigación, puede aparecer un hongo vitrio y el lente puede hacer tilt al final de la cirugía. Y recuerden, el que no opera, no se complica. Traten tampoco de complicarse mucho, ¿no? Entonces, siempre con cautela, ¿no? Este es un blooper. Miren, esto pasó acá, me pasó a mí. No, un residente, colocando viscoelástico. Uno, dos, y no sé si muy rápido. Acá le colocó otra cánula que no le correspondía al viscoelástico. Y al hacer mucha presión, la cánula sale eyectada en la cámara anterior. Entonces, justo el miércoles pasado estaba viendo, ahí salió disparado. No sé, yo logro ver bien por la velocidad, pero justo estaba viendo a un residente el miércoles pasado que estaba colocando un viscoelástico con otra cánula que no corresponde. Yo le dije, no hagas eso porque haces mayor presión y puede salir eyectado. Y se ha visto con frecuencia. Entonces traten siempre de usar
Tú fuiste, sí. Traten de utilizar, cuando estamos hablando de hialuronatos, o hialuronato más condroitín, lo que es FACO, tienen una cánula más fina. La hipromelosa es un poco más densa. Entonces, uno cuando coloca a presión en cánulas pequeñas, hace mucha fuerza y sale eyectado, si no está bien presionado. Y las canulitas son descartables. Entonces, una presión, una segunda presión o tercera presión de esa cánula puede alterar su hermeticidad. Listo, gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta. No entendieron nada. No se explicó bien. Eso de la principio de la calidad es importante. Pero muchos videos, muchas pistas, tiene doble sistema de seguridad, ¿no? Tiene una cámara y tiene otro dispositivo que hace que se impida que la cámara salga disparada. Y uno siempre no debe confiarse el personal que está utilizando, uno debe darle a uno cualquiera, que sea el plástico o para tirar, lo que sea, uno tiene que ajustar la cámara antes de entrar a la cámara. Claro, no solamente en el disco, sino también haciendo la hidrodisección. A veces, muchos utilizan cánulas de 1 cc para hacer hidrodisección a veces. No, ya dame la cánula de 1 para hacer el sellado de heridas con una jeringa de 1. La jeringa de 1 está a presión, la jeringa de 1 no se enrosca. Entonces es más fácil que salga a presión, ¿no? Y pueda generar un trauma. En un congreso de trauma, estaban hablando sobre casos de trauma de cada instituto, y un instituto presentó uno de una cánula que salió disparada y le generó un trauma en el ojo con ruptura de cápsula y todo. Entonces tengan cuidado con eso. Pero por ejemplo, la tricinamona. No, ¿cómo se debe usar? ¿Qué parte de la tricinamona? ¿Cuánto tiempo? Claro, justo lo que estamos conversando, la triamcinolona normalmente la tienen preparada y hay que esperar que decante, hacen la preparación en sala de operaciones, y hay que esperar que decante un poco, que se sature en la parte inferior, y esa parte concentrada es la que se debe utilizar en pequeñas cantidades. Y como le dije, inyectarlo por pulsos, no de frente, porque si no va a ir a cavidad vítrea en abundante cantidad. Es poco nomás lo que sí, porque la idea es teñir solamente cámara anterior, que es un pequeño espacio. Se deben usar los cristales que se está reposando y lo que lo que queda abajo, el sedimento, esa parte se usa con el cristal y justo el tiempo, no para yo, porque acabo de preguntar, no, me dice que son 10 minutos más o menos. Decantando. Sí. 10 minutos. Puede ser más, pero me dice que 10 minutos. Sí. ¿Alguna otra duda? Los R2 que dicen que son R3. Muchas gracias por la Los presentación. R1 que dicen que son R2. ¿Algún tip para realizar vitrectomía cuando hay ácido? Porque he visto que cuando se realiza la vitrectomía y el iris se mueve por completo, alguna vez terminamos haciendo. ¿Cómo se llama? En general, el iris floppy o secundario a fármacos, como por ejemplo la tamsulosina, uno debe estar preparado, debe tener en algunos casos retractores. El iris va a estar va a estar flácido en todo momento. Y si a eso le añades una inestabilidad de la cámara anterior por una ruptura de cápsula posterior, va a estar más flácido. Lo que podrías hacer ahí es colocar ganchos retractores en un ojo hipotónico. Entonces tienes que tener mucho cuidado al hacer las incisiones. Pues no va a ser igual que cuando empiezas a hacer las incisiones en un ojo normal con tono. Cuando tú estás haciendo vitrectomía, o por ejemplo tienes que convertir, hacer una mini nuc, a la primera que pongas la cresis, por ejemplo, para hacer una mini nuc para convertir y sacar restos, no va a ser un poquito complicado. Con la punto 12 tienes que ayudarte, levantar un poquito y hacerlo mucho más lento. O colocar suero en el globo ocular para darle un poquito más de tono. Acuérdense que están haciendo vitrectomía. Están retirando vitrio del saco
y del vitrio anterior. Entonces toda esa zona va a quedar con suero. A la pequeña presión que le hagan, todo eso va a salir, el suero. Y lo que queda de vitrio, le va a dar eso es lo que le va a dar una pequeña estructura. Vamos a ver. Pero retractores, en cuento corto, retractores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Antes que se vayan, aquí con los R2.